Buen domingo nos regale el Señor. En este ya primer domingo del año 2022, domingo día 2 de enero, y en la liturgia correspondería al segundo domingo después de Navidad. La Navidad fue el sábado 25 pasado, el primer domingo de Navidad o después de Navidad sería el domingo 26 y este es el segundo domingo después de Navidad. La fiesta correspondiente al domingo siguiente es la del bautismo del Señor y ahí concluimos este periodo, este ciclo de Navidad para empezar el tiempo ordinario o el tiempo durante el año, la lectura que se hacen durante el año en la liturgia de la iglesia. Hoy, en este segundo domingo después de Navidad, nos presentan unos textos maravillosos, empezando por el libro del Eclesiástico, capítulo 24, los versículos 1 al 4 y versículo 12 al 16. Nos dice este libro del Cajal o Eclesiástico: la sabiduría hace su propio elogio, se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de sus potestades. En medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la congregación plena de los santos. Recibirá alabanza de la muchedumbre de los escogidos y será bendita entre los benditos. Entonces el Creador del universo me ordenó, el Creador estableció mi morada. Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto, y en Sión me estableció. En la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. Eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. Y ripostamos con el Salmo 147. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y leemos con el amigo nuestro de cada día, el Pablo Apóstol, en esta cartita, un trocito de la cartita que dirige a la comunidad de Éfeso, a los Efesios, hoy en el capítulo 1, los versículos 3 al 6 y los versículos 15 al 18. Dice el amiguito Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo, ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia por amor. Nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos por Jesucristo, conforme a su agrado, para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos colmó en el amado. Por lo que también yo, que he oído hablar de su fe en Cristo, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de su corazón, para que comprendan cuál es la esperanza a la que les llama, y cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios.
y del Evangelio de Juan, el llamado prólogo, capítulo 1, los primeros 18 versículos. Leeremos detenidamente y tal vez en nuestros hogares que nos quedemos con ello al inicio del año para que la palabra siga acampando en nuestro ser, en nuestra vida, y seamos de alguna manera la palabra andante del Señor. Dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Esto no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí pasa delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Tal vez no nos corresponda hablar de los textos de hoy y lo dejamos para que sean ustedes en su espacio, en su tiempo, en su orografía, en su geografía, en el habitáculo propio, en donde les corresponda estar, en el programa, en la cronología, en el tiempo que tengan, que podamos, eso me incluye a mí, dedicar en esta semana una vuelta a estos textos de hoy, empezando por el libro del Eclesiástico, capítulo 24, que hemos visto, el Salmo 147, el inicio de la carta de Pablo a la comunidad de Éfeso y el prólogo de San Juan. Volver sobre ello. Es posible que en alguna geografía, en alguna orografía, cuando estemos explicitando, cuando hayamos leído y hayan escuchado estos textos, podrán decir, buf, pero estos no son los textos que hoy en la parroquia que yo estuve, o no son los que yo tengo en el librito. Eso depende. En algunos lugares, ya desde este segundo domingo de Navidad, se celebra lo que sería la Epifanía, que sería la lectura que corresponde al Día de Reyes. Eso depende propio de el ordinario del lugar. Es decir, con el obispo se ponen de acuerdo los encargados de la liturgia de esta preparación y prefieren a veces tener la liturgia o los textos propios del día de la Epifanía ya celebrada hoy. Es decir, como decimos en términos más común para nosotros, el Día de los Reyes. Pues quedémonos con ello. El día jueves próximo celebraremos el Día de los Reyes y tendremos los textos propios para ello en esa ocasión. Decía que sin comentar mucho, que nos quedemos con lo que el libro del Eclesiástico nos pide, que dejemos que baje la sabiduría. Es un elogio de la propia sabiduría que se va haciendo a sí misma, una sabiduría que habita al ladito de aquel que la creó, de donde procede, si queremos, etc. Y que podamos con el Salmo 147, al igual que el Evangelio de hoy, hacer que la palabra, el verbo se siga haciendo carne,
en nuestra vida, en nuestro pueblo, en nuestra historia. Y el verbo se hizo carne, o la palabra se hizo carne y habitó entre su pueblo. Toma habitáculo. Es el texto de hoy. Con el querido Pablo, que sepamos de una vez y por todas que somos bendecidos en la persona de Jesús y que el Padre nos eligió antes de la creación del mundo, ya que Él nos eligió antes de la creación del mundo. Es el texto que lo dice. Así que mi existencia de estos 50 años, de 1971, tu existencia del año que naciste, la existencia de los que vendrán en el año que van a nacer y le correspondan nacer, no es la propia del año. Ya estábamos existiendo, digamos, en el corazón de aquel que nos ha convocado a esta existencia. Aquello que el profeta Jeremías dice: antes que te formara en el vientre de tu madre, ya yo te había conocido, ya yo te había consagrado y te había enviado para que sea profeta de las naciones. El profeta no existía todavía, físicamente hablando, pero lo puede percibir de esta manera. Ojalá que al inicio de este año podamos sentirnos que tenemos una misión especial, que somos más que especiales para el Señor, que ha querido nuestra existencia, y que si Él ha querido nuestra existencia es porque alguna misión, algún ladrillito, algún bloquecito hemos de poner en la construcción que el Señor quiere, depara y prefiere que vayamos haciendo en esta humanidad, que Él no tiene que intervenir para cambiar las cosas de repente, de sopetón, de un momento a otro, sino que somos nosotros, hombres y mujeres de hoy, de esta jornada, de esta historia, de este año 2022, que nos corresponde hacer cada vez más posible el sueño de Dios creador, que es el sueño de una humanidad fraternal, una humanidad sororal, una humanidad filial, una humanidad paternal, maternal, donde no exista el estilo piramidal, sino que podamos vivir de una manera circular, donde podamos encontrarnos con la misma estatura que es la dignidad de ser hijos e hijas de Dios. Que este Dios, a quien nadie ha visto nunca jamás y que el Hijo Jesús nos presenta, se nos revele en toda su magnitud y que su rostro nos ilumine para que transmitamos el rostro iluminado del Señor que nos golpea con la luz en su cara y nosotros seamos la luz que se expande, se explaya del Señor. Que tengamos un lindo domingo del Señor. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine siempre su rostro sobre nosotros y Él nos conceda su bendición y su paz para vivir a plenitud este año 2022 y hacer aquello que el Señor quiere y a lo que nos ha convocado, para que volvamos al espacio paradisíaco, al jardín, al Edén de una humanidad renovada al estilo de Dios, es decir, imagen y semejanza suya. Lindo domingo nos dé el Señor. Amén.